Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a seguir con las entrevistas para conocer qué foto tenemos ahora mismo de la realidad económica, de los mercados, de hacia dónde va el mundo y qué segundo semestre de 2022 podemos vivir. Y lo vamos a hacer de la mano de un experto que seguro que a todos os encanta escuchar, Juan Ignacio Crespo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Juan Ignacio Crespo, economista, estadístico del Estado también. Bueno, y ya sabéis, divulgador, porque explica fenomenal qué está pasando. Que me gustaría, Juan Ignacio, arrancar por la pregunta clave. ¿Estamos ya en recesión o no? Yo creo que sí, pero no tendremos la seguridad hasta que pasen muchos meses, ¿no? Por una parte, en Estados Unidos el PIB se contrajo un 0,22%, que no es gran cosa, un 0,2%, 22% trimestral en el primer trimestre. El Servicio de Estudios de la Reserva Federal de Atlanta ahora mismo estima un crecimiento en el segundo trimestre de cero. Hoy van a actualizar esa estimación, con lo cual veremos qué es lo que publican esta tarde, pero si se deslizaran mínimamente hacia lo negativo, pues ya serían dos trimestres seguidos con contracción económica en Estados Unidos. Esos son los criterios europeos, ya sería una recesión. En los criterios de Estados Unidos sabemos que son un poco más complicados y que además hasta que no habla ese instituto privado, que no público, que decide cuáles son las fechas de inicio y final de las recesiones, pues no tendríamos la seguridad de que fuera una recesión oficial. A veces lo que pasa es que ese instituto, el National Bureau of Economic Research, pues tarda un año, año y medio en decir la recesión empezó en tal momento, y también hacen lo mismo para cuando terminan las recesiones. Pero vamos, la debilidad de la economía mundial es en estos momentos muy fuerte. Mi titular sería que ya estamos en una recesión industrial global, industrial no generalizada, fundamentalmente por la caída de la producción industrial en China en la primavera, ¿no? Los últimos datos que ha publicado el CPD pues indican que entre febrero y abril de este año la producción industrial mundial ha caído un 3,6%, ¿no? Se debe sobre todo a la caída del 11% en China en ese mismo periodo. Pero la europea se contrajo un 0,9% en esos 2 meses y la americana tuvo una expansión de 1,8%. Aparte, si miramos los PMIs que se han publicado provisionales del mes de junio, pues no son recesivos todavía los PMIs compuestos, pero si se fija uno en el PMI del producto manufacturero, pues ya está por debajo de 50 en la zona euro y también por debajo de 50 en Estados Unidos. Bueno, si además vemos el retroceso que han tenido las materias primas desde marzo, que luego podemos ampliar un poco a metales industriales, etcétera, si quieres, pues está claro que estamos en una situación, si no recesiva, pre-recesiva. Pero por hacer una apuesta fuerte, yo diría que la recesión americana ha empezado ya, aunque tardaremos en saberlo, y aunque sus cifras de desempleo, pues de momento no traslucen nada de eso. Mm. La segunda pregunta clave sería ¿y cuánto durará? O sea, será una recesión corta porque al final el mercado siempre se dice que descuenta bueno, en mis tiempos cuando empecé yo se decía 6 meses, ahora ya no sé si descuenta o no, pero con 6 meses la salida de la recesión. Ahora estamos prácticamente en mínimos. ¿Cómo lo ves? A ver, si se confirman esos datos malos de segundo trimestre de Estados Unidos, pues lo normal es que el National Bureau dijera que la recesión empezó en enero, ¿no? Pensando en una recesión de una duración estándar, pensemos en 15 meses, pues que esa recesión se estuviera terminando en la primavera del año que viene, ¿no? Eso, argumentando un poco a la inversa, me lleva a pensar que las bolsas también empezarían a recuperarse a finales de este año y que la guerra en Ucrania pues probablemente también estaría o en un estancamiento ya prolongado pero sin fases agudas permanentes como ahora mismo, alguna fase aguda de tarde en tarde pero prácticamente bloqueada, sin vencedores ni vencidos o con Rusia quedándose el Donbass,
o con un acuerdo de paz. O sea que te he hecho 3 previsiones por el precio de una. Tú fíjate, en la newsletter que de Juan Ignacio Crespo siempre recomendamos seguir, tienes esos GPS con el 2008 en el caso del Standard & Poor's 500 y con 2000 en el caso del Nasdaq, que se va viendo ahí la evolución. Uno cuando mira esos gráficos ve que todavía podría caer una pata adicional de la caída muy importante si ese GPS funcionara, ¿no? Claro, claro. Lo normal es pensar que siga funcionando, pero ya tenemos experiencia con el GPS de 2018, que funcionó muy bien el año pasado hasta principios del otoño, ¿no? Y a partir de ahí dejó de funcionar, porque si no, pues sería todo demasiado fácil y en los mercados sabemos que no hay nada que se dé tan fácil, ¿no? Pero es muy curioso el año porque es un año de los más fáciles. Veremos a partir de ahora, pero hasta ahora ha sido de los años más fáciles, digo, para hacer previsiones en bolsa que uno se pudiera imaginar. Al iniciar el año, yo primero me fijé a la hora de pensar cómo podría ser 2022, me fijé en el único tapering anterior que ha habido, que fue en el del que se anunció en 2013, con Bernanke, ¿no? Aquel mes de mayo en que puso patas arriba a los mercados por unos días al anunciar que iniciarían el tapering, es decir, la retirada poco a poco de los estímulos monetarios. Me fijé en 2013, por lo tanto, como anuncio, 2014 porque en octubre de ese año empezó de verdad la retirada de los estímulos y 2015 porque en diciembre de 2015 se produjo ya la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos después de haberlos dejado prácticamente a cero después de la pandemia, ¿no? Perdón, después de la pandemia, no, después de la crisis financiera. Entonces empecé el año comparando cómo empezaron esos años 2013, 14, 15, pero también con años mucho más complicados como fueron el 16, sobre todo al inicio, el año 2000 y el 2008. Bueno, poco a poco, al principio saltaba el gráfico de un año a otro y hacia mediados de febrero empezó a quedar claro que el verdadero GPS de este año era el 2008. Un poco más tarde, a partir de abril, empezó a quedar claro que para el Nasdaq no era el mismo año que para el Standard & Poor's 500 o para el Dow Jones, ¿no? Y entonces para el Nasdaq empecé a aplicar pues una imitación, que 2022 sería una imitación del año 2000, 2001, 2002, o sea, los años del estallido de la burbuja tecnológica. Y luego, pues ya posteriormente también pensando en la subida tan fuerte del precio del petróleo, pues en la caída de 1973-74, ¿no? Que la están siguiendo los índices generales de manera bastante fiel también. Y entonces, bueno, pues es una combinación de años malos o malísimos, ¿no? Y que está dando bastante buen resultado hasta ahora, por lo menos, para imitando el 2008 y guiándonos también por el año 2000 para las tecnológicas. Haciendo esa comparación con el año 2000, en el 2000 se dio una caída tan importante porque se pinchó la burbuja.com. ¿Qué burbuja se ha pinchado este año? Pues se ha pinchado la burbuja de absolutamente todo. Los ingleses, o en inglés, la llaman la Everything Bubble, porque las inyecciones de liquidez en el sistema han sido tan brutales que se han puesto en modo burbuja absolutamente todo, desde la renta fija a la renta variable, también las materias primas a partir de ese punto tan bajo que tuvieron en el año 2020 al decretarse el parón de las economías y bueno, y sobre todo como novedad, pues la burbuja de las criptomonedas, ¿no? Pero no solo la burbuja de las criptomonedas, que uno tendería a definir el pinchazo de la burbuja en 2022 como el de las criptomonedas, porque así tendríamos un sello muy, muy específico, ¿no? En 2022 las criptomonedas, en 2008 la burbuja financiera, en 2000 la tecnológica. Yo creo que ahora había una burbuja completamente total, ha pinchado la burbuja total. Si miramos las cifras, es que son espeluznantes, vamos, o maravillosas para aquellos que se hayan aprovechado de la subida del precio de los activos adecuadamente, ¿no? Por ejemplo,
entre 2007 y la actualidad, el balance de los 4 bancos centrales más importantes del mundo, Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco Central de China y Banco de Japón, ha crecido 26,5 billones de dólares. Es decir, ha crecido 26,5 trillones. Hay gente que sigue hablando todavía de billones americanos o billones españoles. Hay que dejarse de ese tipo de traducciones tan inadecuadas. Cuando se habla en español son billones y cuando se habla en inglés son trillion. Pero como suele haber la confusión, pues yo siempre pongo trillion después de billones, ¿no? Entonces, 26,5 trillion, 26,5 billones de dólares de incremento del balance conjunto de esos 4 bancos centrales. Pero de esos 26,5, 12 solo entre el año 2020 y el año 2021. Es decir, a razón de 6 billones de dólares inyectados por año desde que empezó la desde que empezó la pandemia. Eso es un disparate, ¿no? Eso, unido a otros problemas, es lo que nos ha llevado a esta situación de inflación. El tema de la inflación es muy interesante, pero a lo mejor tengo que esperar una pregunta tuya en vez de para hacerlo más ameno. Pregunta-respuesta. No, vamos a ir porque justo la pregunta que se hace la gente cuando escucha esto es, hombre, ¿y si ahora hay que tirar todo eso del sistema, si hay que quitarlo? Claro, todo el impulso que hemos tenido hacia arriba serían mucho más meses hacia abajo, ¿no? Pues me temo que sí. Lo que pasa es que, bueno, las reacciones no tienen por qué ser simétricas, porque en la economía y en los mercados influyen muchas más cosas. No solo la liquidez o subida o bajada de tipos de interés puede influir desde la subida del precio del petróleo al estallido de la guerra o la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? Pero desde luego el pinchazo de la burbuja de las criptomonedas y la caída de las bolsas que llevamos acumulada este año y que equivale a la que hubo entre octubre de 2000, a partir de octubre de 2007 y para el idéntico número de sesiones, ¿no? Como las que llevamos ahora desde el día 3 de enero, que es cuando empezó a caer el Standard & Poor's 500, pues se ha debido al anuncio de esa retirada de liquidez, que no a la retirada, porque todavía no hay retirada en absoluto. Si uno mira el balance de la Reserva Federal, estas últimas semanas ha seguido creciendo, con lo cual van a tener que hacer una retirada de liquidez muy fuerte en los últimos días para retirar lo que ha crecido más lo que tenían previsto retirar ya en junio. Y el del Banco Central Europeo, para que hablar a escala, además el Banco Central Europeo ha hecho una inyección muchísimo más fuerte que la Reserva Federal. Hay que tener en cuenta que la economía de la zona euro es solo el 60% o equivale al 60% de la economía norteamericana y sin embargo los dos durante la pandemia han inyectado 4,8 billones de dólares, puesto en dólares también la inyección del Banco Central Europeo. La suma de esos dos más el resto hasta 12 es lo que le corresponde a Japón y al Banco Central Chino. Con una mínima retirada de liquidez que se haga, que la Reserva Federal tiene previsto para 3 años, por ejemplo, pues retirar un par de billones de dólares o 3, pues las bolsas lo tienen muy complicado para tener subidas fuertes y ya no digamos las criptomonedas, que eran, ya es conocida mi opinión, no eran más que un subproducto de que había demasiado dinero que no sabía dónde invertirse para rentabilizarse y por invertir en algo terminaba invertido hasta en criptomonedas. Pues vamos a ir a ver si es la noticia algo más positiva. Podemos tener si se controla la inflación o no. ¿Qué pasa con esas materias primas, también los metales industriales que tú vienes comentando, efectivamente, que ya empezamos a tener unos meses de bajadas? Sí, yo creo que tenemos indicios muy claros de que viene esa recesión económica global en la deriva de las materias primas desde el mes de marzo, ¿no? A principios de marzo, los metales industriales habían acumulado en un poquito más de 2 meses una revalorización del 26%. Esa revalorización ahora mismo es de menos 11%, es decir, de más 26 a menos 11. Ahora mismo, si se mira lo que
han subido de precio los metales industriales más comunes, los 5 clásicos, cobre, zinc, etcétera. Solo hay uno que esté con ganancia en el año, que es el níquel. Los demás están con pérdidas y alguno, como el cobre, con pérdidas importantes, ¿no? Eso puede estar indicando dos cosas. Una combinación de ambas. Una sería que el parón de China durante el primer trimestre pues, ha hecho que el precio de los metales industriales haya caído, ¿no? Y sin más, y que en cuanto China recupere una actividad normal, pues eso de nuevo cambia de rumbo y volverá a subir. Y la otra es que mundialmente pues, hay un frenazo en todo lo que es el sector manufacturero, como decía antes, por el comportamiento de los PMIs del producto manufacturado, tanto en la eurozona como en Estados Unidos, ¿no? Y la otra es una combinación de ambos, que claro, China ha tenido un peso muy importante en ese parón de la subida de precios de los metales industriales y que a la vez pues también el resto del mundo, con la subida de tipos de interés, pues está caminando a una desaceleración y puede ser que a una recesión, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de ambas cosas, pero se suman otras más que ya no tienen tanto en cuenta a China. Por ejemplo, el precio de las materias primas agrícolas, que había llegado a subir 30, 40, 50% en los primeros meses del año, lleva un mes con un retroceso tan importante que deja esa subida conjunta del precio de las materias primas en lo que va de año, de las agrícolas, quiero decir, en un 10%, ¿no? Es decir, hay un frenazo también en el ciclo agrícola de subida de precios. E incluso en los últimos 15-20 días lo estamos viendo en el precio de la energía. Como está Putin ahí siempre un poco presente en la recámara y como las subidas de precios en las gasolineras pues no dan tregua, o como la inflación está desbocada, yo creo que con las noticias que aparecen en los informativos de las televisiones, todo el mundo tiene la sensación de que el precio de las materias primas está subiendo, incluido el de la energía, pero no es así. Otra cosa es que esté subiendo, en concreto en las gasolineras españolas, el precio de la gasolina y del gasoil por problemas de falta de capacidad de las refinerías y ya no digamos por la depreciación del euro frente al dólar, que encarece también el producto, ¿no? Pero con todo esto, y si continúa esa tendencia, que yo creo que va a continuar, la pata de las materias primas, energéticas o no energéticas, a la hora de evaluar lo que va a ocurrir con la inflación a lo largo de los próximos meses, creo que se irá controlando. Otra cosa es la parte de la inflación que viene por el exceso de demanda y por el déficit de oferta, es decir, por los estrangulamientos en la cadena de oferta. Hay una discusión académica que yo creo que es propia de la que aparecía en las obras de Cervantes, de si son galgos o son podencos, ¿no? Sobre si el problema de la inflación es el mismo en Estados Unidos que aquí, o si son problemas diferentes, que allí es un problema de demanda, que allí es un problema de oferta y en Europa un problema de demanda. Mi tesis es que es un problema de oferta y de demanda en ambos casos. No quiero decir que sea en exactamente las mismas proporciones, pero el estrangulamiento de la cadena de oferta lo sufren allí y lo sufrimos aquí. Los altos precios de la energía lo sufren allí y lo sufrimos aquí porque se fijan internacionalmente. Hay gente que tiende a confundir que Estados Unidos sea autosuficiente energéticamente con que los precios de la energía allí no han subido. Allí han subido muchísimo, tanto más que aquí en términos interanuales, sobre todo en las gasolinas, ¿no? Y también han subido mucho para el gas natural a niveles muy altos para lo que suele ser allí, por el arbitraje que se está haciendo entre Europa y Estados Unidos con el gas natural licuado, ¿no? A través del gas natural licuado. Estados Unidos para apoyar a Europa y quienes comercian con el gas natural, pues para hacer negocio con el arbitraje, ha provocado que en Estados Unidos suba mucho el precio del gas natural y que en Europa, entre tanto, haya bajado hasta niveles que están muy por debajo
de donde estuvieron en el mes de diciembre, por ejemplo. Si hace unos días los teníamos en 70 y en diciembre estaban en 180, 190, aunque en los últimos días ha vuelto a subir un poco por esa falta de suministro en el gaseoducto que va hasta Alemania, ¿no? Entonces, es un problema de inflación muy parecido, con algunas peculiaridades en cada caso, que algunos han tratado de argumentar diciendo no, porque allí la inflación subyacente es más alta que en Europa, y eso quiere decir que en Europa es más un problema energético fundamentalmente, y por eso la subyacente no es tan alta. Pero hace pocos días en la newsletter puse, y volveré a poner en cuanto haya un dato nuevo, y se veía cómo la inflación subyacente desde enero en Estados Unidos se ha estancado, o sea, subió, bajó y ahora está igual que en enero, mientras que la subyacente en Europa no ha parado de subir. Es decir, hay una convergencia entre ambas que, bueno, me lleva a reafirmarme en la idea de que el problema es muy parecido. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, Juan Ignacio, en ese análisis. Vamos a ver, porque claro, en la foto que decías, ¿no? Puede que a final de año empiecen a recuperar las bolsas, pero claro, la foto de medio-largo plazo que decíamos, ¿no? Esa retirada de estímulos de los bancos centrales, a ver cómo se asocian esas dos cosas, ¿no? Que puede ser la duda. No sé si es un rebote eso de final de año dentro de una tendencia más complicada, pero bueno, lo iremos viendo, ¿no? Efectivamente, sí. A ver, las materias primas y sobre todo el petróleo, ha habido un momento que hacía lo mismo con el año 79. El año 79, entre otros motivos por la revolución iraní, ¿no? Que derrocó al Shah y llevó al poder al Ayatollah Khomeini, pues tuvo una subida al precio del petróleo muy parecida a la del año 79, pero luego se ha moderado, es decir, ya no tiene nada que ver con la del 79, ya tiene más que ver con 2008, incluso con algún año de mediados de la década pasada, y pues por lo tanto tiene el aspecto, salvo sobresaltos enormes de nuevo, yo que sé, una guerra en Oriente Próximo que afectará a la producción saudí o algo por el estilo, ¿no? Salvo incidentes de ese tipo que bueno, siempre se pueden producir, pero no puede uno estar inventándoselos como que van a tener lugar, a no ser que tengas una información buenísima de lo que está sucediendo allí, que no es la que aparece en la prensa, y ese tipo de información finalmente yo creo que no la tiene nadie, que lo que hay al 98%, si no aparece en el Wall Street Journal, aparece en el Financial Times, y si no en otro medio, ¿no? Y entonces pues lo normal es que los precios del petróleo inicien esa tendencia bajista con repuntes provocados por cualquier sobresalto, ¿no? De repente lanzan un misil sobre Lituania y los rusos, quiero decir, y naturalmente el precio del petróleo pues se puede ir a 150, ¿no? Pero para luego retroceder y retomar esa tendencia a la baja, que es un poco consecuencia de que las economías se están desacelerando, es un indicio más, tanto en el petróleo como en los metales industriales, de que pues las economías van a un nivel de crecimiento mucho más bajo y muy probablemente a una recesión incluso. Bueno, lo iremos siguiendo, Juan Ignacio, si te parece. Ya te emplazamos para volver a comentar más adelante estos movimientos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Lo haremos, gracias. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo lo veis? Estas perspectivas que estamos viendo con expertos para este segundo semestre. ¿Pensáis también que el precio de las energías se va para abajo? ¿Pensáis que esta recesión que se puede estar ya viviendo, ya veremos lo que dicen los organismos en concreto de cuándo empieza y cuándo acaba? ¿Cómo lo veis? Bueno, dejádnoslo en los comentarios, ya sabéis. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo Finect.